Hola chicos, esta clase es la correspondiente al viernes 17 de marzo. Bueno, esta clase va a ser breve porque simplemente vamos a extender el teorema de cambio de variable para integrales dobles a integrales triples. Y finalmente esa extensión pues va a ser esta misma estructura agregando una variable más. Entonces, vamos a recortar rápidamente en qué consiste este teorema de cambio de variable para integrales dobles. Entonces, el cambio de variable es para simplificar la integral doble que se va a realizar sobre cierta región. Entonces, suponiendo que queremos integrar cierta función f que depende de xy sobre cierta región R, supongamos que la región R se ve de esta manera, tendríamos que describir esta región R para determinar los límites de integración de esta integral doble. Ahora, supongamos que podemos conocer una transformación que va de cierto dominio V, es decir, puntos en el plano V, que bajo la transformación van a dar a puntos en el plano XY y que en particular esta región rectangular S bajo la transformación va a dar a la región R. Entonces, nos gustaría más resolver esta integral doble sobre esta región S que sobre la región R, porque la región S es más fácilmente descrita que la región R. Una región rectangular, pues simplemente las variables U y B en este caso se mueven sobre valores constantes, sobre intervalos, mientras que aquí la región R, pues una de las variables se movería entre funciones y la otra entre valores constantes. Entonces, si nosotros conocemos esa transformación que nos lleva de este plano V a este plano XY, entonces podemos transformar esta integral doble en una descripción en términos de los puntos V, en términos de la región S. Al hacer eso, lo que estamos haciendo es un cambio de variable, es trasladar la información que tenemos acá a la información que nos daría la transformada inversa de esta relación. Entonces, como se trata de, en términos de estructuras matemáticas, de lo mismo, dado que la descripción aquí es más sencilla, nos conviene describir tanto la función como la región en esa estructura más sencilla. Esa estructura se encuentra en el plano V. Una vez que podemos describir esta integral doble en términos de los puntos V, entonces habremos hecho un cambio de variable y habremos reducido o simplificado la expresión de la integral doble. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo eso? Bueno, la clase pasada vimos cómo tendríamos que aproximar a través de la definición de integral doble esa integral bajo esta región de integración. Entonces, si nos acordamos de la definición de integral doble, es el límite de una doble suma, donde los términos de esa doble suma son los prismas construidos sobre cada uno de los subrectángulos después de particionar, de hacer un mallado sobre la región R. Entonces, si se acuerdan, esta integral doble pues se aproxima a esta doble suma de
el volumen de esos prismas. Entonces, cuando hicimos la construcción de esos prismas, necesitábamos determinar el área de la base, es decir, el área de estos subrectángulos. Cuando estamos tratando con regiones simples, con regiones como en este caso la región S, que es un rectángulo, pues el área es fácilmente determinada, pero en regiones de esta forma, pues no es tan sencillo. Entonces, la clase pasada vimos cómo podíamos aproximar esta área de estos, entre comillas, subrectángulos a través de un plano. Entonces, para eso tuvimos que construir una función vectorial para determinar un plano cuyos lados sean ciertos vectores y usando el hecho de que la norma o el valor absoluto de el producto cruz de dos vectores corresponde al área del paralelogramo conformado por esos dos vectores. Entonces, de esa manera, el área aproximada de este, entre comillas, subrectángulo es el jacobiano por estos valores delta U, delta B. Este jacobiano es justamente el producto cruz de esos vectores del paralelogramo que estamos usando para aproximar esta región. Y por definición de producto cruz, pues sería este determinante. Como estamos trabajando en funciones de dos variables, el determinante en lugar de ser de 3 por 3, sería de 2 por 2. Entonces, en las notas correspondientes a la clase pasada, pueden ver exactamente el cálculo de este jacobiano. Y la construcción de esa función vectorial y del paralelogramo correspondiente que aproxima al área del subrectángulo, R y J. Bueno, entonces, ya determinado el área de este subrectángulo y usando las reglas de correspondencia a través de la transformación de cómo X y Y dependen de V, es decir, si yo me tomo un cierto punto V aquí, bajo la transformación, pues su imagen va a estar en el plano XY y esos valores de la coordenada X y de la coordenada Y van a depender de ese punto V que nos tomamos acá. Entonces, usando esas reglas de correspondencia, podemos transformar esta expresión, esta suma, mediante la sustitución de X y Y en términos de U y B, de las reglas de correspondencia. Y este delta A correspondería a la aproximación del paralelogramo, que es el jacobiano por delta U, delta B. Entonces, de esa forma es que llegamos a que esta integral doble en el plano XY se puede ver como la integral doble sobre la región S, donde S pues es más fácilmente descrita, de esa misma función, pero donde X y Y se describen a través de los valores U y B, y este delta A corresponde a este jacobiano y los diferenciales de U y B. Entonces no es otra cosa que hacer la integral doble acá en vez de hacerla en el plano XY. Entonces toda la información la estamos trasladando al plano V y aquí estamos haciendo esa integral doble. Entonces eso es hacer un cambio de variable. Entonces vamos a ver el caso particular del cambio de variable a coordenadas polares. Ya lo habíamos hecho en clase, pero bueno, aquí se los vuelvo a poner. Entonces, por un lado, hicimos la construcción de la integral doble cuando estamos trabajando
con coordenadas polares, pero si usáramos directamente este teorema de cambio de variable, llegaríamos a esa misma expresión a la que llegamos en su momento cuando hicimos la construcción de los prismas rectangulares, particionando una región de esta forma, con esta característica. Entonces, donde los rectángulos, o más bien donde los subrectángulos, serían como subrectángulos polares. Entonces, cuando hacemos un cambio de variables a coordenadas polares, si se acuerdan, X siempre es R coseno de teta y Y siempre es R seno de teta. Es decir, aquí X depende de las coordenadas R teta y X se comporta bajo esta regla de correspondencia y a su vez Y también depende de los valores R teta en el plano R teta y esta es su regla de correspondencia. Es decir, aquí tenemos una transformación que nos lleva del plano R teta según los valores de R teta. Bajo estas reglas de correspondencia vamos a dar a ciertos valores para X y Y. Entonces, te manda un rectángulo ordinario en el plano R teta, si suponemos que R se mueve entre A y B y teta entre alfa y beta, bajo estas reglas de correspondencia nos mandaría al plano XY a un rectángulo polar, es decir, un rectángulo que tendría esta forma. Vamos a calcular el jacobiano de esta transformación y aplicar el teorema de cambio de variable. Entonces, el jacobiano para esta transformación es el determinante, donde la primer fila son las parciales de X con respecto a cada una de las variables en el dominio, en este caso el dominio es R teta, y la segunda fila son las parciales de la variable Y con respecto a cada una de estas variables. Entonces, la parcial de X con respecto a R, en ese caso, coseno de teta se tomaría como constante, entonces la parcial de X con respecto a R simplemente sería esta constante. La parcial de X con respecto a teta, en ese caso ahora R se toma como constante y la derivada del coseno es menos seno, entonces tendríamos menos R seno de teta. La parcial de Y con respecto a R, en ese caso, seno de teta se toma como constante y la derivada de R con respecto a R pues es 1. Entonces, la parcial de Y con respecto a R sería simplemente seno de teta y finalmente la parcial de Y con respecto a teta, en ese caso R se toma como constante, sería la derivada del seno, que es el coseno. Hacemos el determinante, entonces es el producto de esta diagonal, que es R coseno cuadrado, menos, con este menos más, el producto de seno de teta con R seno de teta. Es decir, R seno cuadrado de teta. Si factorizamos R, tenemos R que multiplica a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso es 1, entonces nada más nos va a quedar R. Entonces, R, como se trata del radio, pues es mayor o igual a 0. Ahora, aplicando el teorema de cambio de variable, lo que nos dice ese teorema es que esta integral doble sobre la región R, en este caso sobre este rectángulo polar, de la función f sobre cierto dominio, en este caso sobre el rectángulo R, va a ser igual a la integral doble sobre la región en el dominio de la transformación. En ese caso, el dominio de esta transformación es este rectángulo. Entonces, los límites de integración aquí serían simplemente constantes, porque aquí tanto R como teta se mueven sobre ciertos intervalos. La función evaluada en X y Y, pero en su representación en términos de R teta, entonces X es igual a R coseno de teta, Y es igual a R seno de teta.
por el jacobiano, que ya vimos que eso vale R, de R de teta. Entonces, esto sería igual a la integral de alfa beta, que es por donde el intervalo donde se mueve teta, la integral de AB, que es el intervalo donde se mueve R, la función, el jacobiano, y esto es justamente a lo que habíamos llegado en su momento cuando hicimos la construcción usando prismas con base rectangular, pero bueno, base rectangular en términos polares. Entonces, usando el teorema de cambio de variable, pues llegamos más rápidamente a esa expresión a la que ya habíamos llegado en su momento. Entonces, hacer un cambio de variable de cartesianas a polares no es otra cosa que pasar esa integral de la función f de una región R que tiene esta forma a una región mucho más fácil de describir, que sería un rectángulo literal, y solo describir la función f en términos de las funciones que me transforman los puntos r teta a sus valores xy. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar el teorema de cambio de variable al caso de integrales triples. Entonces simplemente vamos a hacer una extensión de esta estructura. Vamos a agregar una variable más y manteniendo la misma estructura. Entonces, si consideramos una transformación T que es sobreyectiva y que manda una región S en el espacio W a una región R en el espacio XYZ mediante estas ecuaciones, es decir, aquí tengo una transformación que me manda puntos en el espacio W al espacio XYZ. Entonces, en este caso, el jacobiano tiene la misma estructura, pero aumentaríamos una parcial más, ¿no? Que es la parcial respecto a la tercera variable. Entonces tendríamos la parcial de x con respecto a w, la parcial de y respecto a w, y las parciales de z respecto a cada una de las tres variables en el espacio dominio. Entonces, la integral triple en coordenadas cartesianas de cierta función f, entonces esta función f definida en puntos en el espacio x, y, z sobre cierta región, va a ser igual a la integral triple en la región S, que será el dominio de la función que me transforma los puntos W a puntos X, Y, Z, de la misma función f, pero evaluando X, Y, Z en términos V y W por el jacobiano y los diferenciales de las variables en el espacio dominio, es decir, V, W. Entonces, como ejemplo, vamos a derivar la fórmula de cambio de variables a coordenadas esféricas para integrales triples. Entonces, esa ya la habíamos visto, pero ahora vamos a determinarla con el teorema de cambio de variable. Entonces, en la forma como se relacionan coordenadas esféricas con coordenadas cartesianas son estas. X es igual a rho seno de phi coseno de teta, y igual a rho seno de phi seno de teta, y z rho coseno de phi. Entonces, estas son las reglas de correspondencia o la transformación que me manda puntos en el espacio W a puntos en el espacio X, Y, Z. Vamos a sacar el jacobiano. Entonces, eso es el determinante. En la primera fila de ese determinante son las parciales de X con respecto a cada una de las variables W, que en este caso son R, teta y phi.
Entonces, la parcial de x con respecto a phi sería la derivada de, perdón, con respecto a rho, sería la derivada de rho, y todo esto se tomaría como constante. Entonces, la derivada de rho con respecto a rho sería 1 y nada más me quedaría toda esta constante. La parcial de y, perdón, la parcial de x con respecto a, a teta sería rho se tomaría como constante, seno de phi se tomaría como constante y la derivada del coseno sería menos seno. Entonces, la parcial de y la parcial de x con respecto a teta sería menos rho seno de phi seno de teta. Por último, la parcial de x con respecto a phi. En ese caso, rho y coseno de teta se toman como constantes y hay que diferenciar este seno de phi con respecto a phi. Entonces, la derivada del seno es el coseno. Entonces, nos quedaría rho coseno de phi coseno de teta. Hacemos en la segunda fila de este determinante las parciales de y con respecto a cada una de estas variables. Entonces, la parcial de y con respecto a phi, nuevamente todo esto, seno de phi y seno de teta, se toma como constante, derivamos respecto a rho. Entonces sería rho, seno de phi sería 1, la derivada de rho con respecto a rho, 1 por seno de phi, seno de teta. La parcial de y con respecto a teta, en ese caso, espérenme tantito. La parcial de y con respecto a teta, rho y seno de phi se toman como constantes, se deriva al seno de teta, eso sería coseno de teta. Entonces tendríamos que la parcial de y con respecto a teta es rho seno de phi, coseno de teta. Por último, la parcial de y con respecto a phi, en ese caso rho y seno de teta se toman como constantes y la derivada del seno de phi es coseno de phi. Entonces, la parcial de y con respecto a phi es rho coseno de teta, seno de teta. Y por último, la parcial de z con respecto a rho sería coseno de phi se toma como constante, la parcial de rho con respecto a rho es 1, entonces nada más nos queda esta constante. La parcial de z con respecto a teta, como aquí no aparece teta, a la hora de diferenciar todo esto respecto a teta, todo eso es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Y por último, la parcial de z con respecto a phi es esta constante por la derivada del coseno de phi, que es menos seno de phi. Entonces ya tenemos este determinante, ahora lo calculamos por menores. Voy a empezar el cálculo por la tercera fila. Entonces, por menores tendríamos coseno de phi, elimino fila columna por el determinante del menor, que sería, el menor sería la matriz de estos dos términos y estos dos términos, entonces el producto de la diagonal sería menos rho cuadrada, seno de phi, coseno de phi, seno cuadrado de teta, menos el producto de esta diagonal, que es rho cuadrada, seno de phi, coseno cuadrado de teta. Este sería menos 0 por el menor, pero bueno, 0 por cualquier cosa es 0, y más este término por el determinante del menor. Entonces, eliminamos fila, columna, y el menor
constaría de estos 4 valores. Entonces, el determinante de eso sería rho, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta, menos por menos más, este producto que es rho, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Y bueno, esto en valor absoluto. Entonces, desarrollando estos productos, llegaríamos al valor absoluto de menos rho, coseno de phi, seno de phi, coseno de phi, menos rho, cuadrada, seno de phi, seno cuadrado de phi. Esto es igual a el valor absoluto de menos rho, coseno cuadrado de phi, seno de phi, menos rho cuadrado, seno de phi, seno cuadrado de phi. Y factorizando menos rho, seno de phi, esto multiplicaría coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, esto es 1. Entonces tengo el valor absoluto de menos rho cuadrado seno de phi, que es simplemente rho cuadrado seno de phi. Esto es el jacobiano, que es lo que tendríamos que poner aquí. Entonces, el cambio de variables a coordenadas esféricas usando el teorema de cambio de variables sería que esta integral triple sobre R de esta función es igual a la integral triple sobre S de esta misma función donde X, Y y Z se describen en las variables rho, teta, phi. Aquí ponemos el jacobiano, que fue rho cuadrada seno de phi. Estas descripciones de X, Y, Z en términos de rho, teta, phi, pues son justamente estas expresiones. Y entonces llegamos a la expresión que ya habíamos en su momento obtenido, el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Bueno, entonces, pues, esto sería todo lo de la clase en esta ocasión. A partir del próximo miércoles empezaríamos a ver campos vectoriales para introducir integrales en línea y eventualmente una equivalencia de integrales en línea con integrales dobles o triples. Entonces, con esto concluiríamos la unidad correspondiente a integrales dobles, integrales triples. Entonces, yo creo que este fin de semana o el lunes subo la siguiente tarea y la próxima semana pues vamos viendo fecha para el primer examen. ¿Okay? Bueno, chicos, entonces cualquier duda la vemos el próximo miércoles y pues disfruten su fin de semana largo. Bueno, pues nos vemos el miércoles. Hasta luego.